días. Rogelio Pozo, CEO de ACTI y además director del Congreso de ese Summit Mundial Food for Future. Lo primero, ¿vale? Enhorabuena por realizarlo. Además, justo en estos meses hay que ser valiente para lanzar un congreso de esta manera, aunque yo sé que lleváis trabajando muchísimos años en él, pero lo primero, enhorabuena. Queda una semana que además va a reunir en Bilbao a toda la cadena de valor del sector agroalimentario. ¿Cuáles van a ser las claves de este encuentro? Bueno, primero gracias por las felicitaciones. La verdad es que ha habido un equipo detrás de Neves y ASTI trabajando intensamente estos últimos 6 meses, bueno, cuatro meses y medio, porque tomamos la decisión a mediados de enero, cuando vimos que las vacunas eran una realidad y había unos planes de vacunación que nos trasladaban las administraciones en cuanto a nivel de cobertura de esas vacunas, ¿no? Pero es cierto que el concepto del producto lo veníamos trabajando desde hace ya 2 años. Lo íbamos a lanzar a principios del año pasado y bueno, pues como otros muchos proyectos se quedaron por el camino, paraos. Nosotros lo metimos en la nevera un poco esperando la evolución, no lo tiramos a la papelera porque pensábamos que el sector de la alimentación, que es un sector básico, la pandemia ha puesto de manifiesto que podemos prescindir de muchas cosas, pero no de alimentarnos todos los días, a lo largo del día varias veces. Estaba ya sufriendo unos cambios estructurales de fondo y habíamos trabajado en la conceptualización del proyecto, ¿no? Lo teníamos definido y el COVID lo único que ha venido a hacer de alguna manera es a reforzar todos esos cambios, ¿no? Yo creo que el sector de la alimentación es un sector básico. Hay otros que porque lo comunican mejor o porque a veces el sector de la alimentación se asocia a la producción primaria, al agricultor y se ve como un sector que tiene poca tecnología. Es el primer sector industrial del país, es el primer sector industrial de la Unión Europea en generación de PIB y en empleo. Es un sector con una tecnología muy avanzada en muchos campos. También es cierto que es un sector con muchas pymes muy pequeñas, con un gran atraso tecnológico, es decir, hay que reconocerlo, ¿no? Pero esos cambios estructurales están motivados por 2 grandes ejes de transformación del sector. Uno es el reto demográfico. Los 8.000 millones de personas que se prevé que pueda haber en 2030, los 9.000 millones de personas que se prevé que haya en 2050, demandan sobre todo ese reto demográfico producir más alimentos. Hay que alimentar a más personas. Las proyecciones que hace la ONU y que se están pues estimando y ajustando cada poco, pero vienen a definir que aproximadamente hay que producir un 70% de alimentos más que lo que producimos hoy actualmente. Además, en general, ese reto demográfico también está provocando a su vez unos comportamientos sociodemográficos que continúan con lo que es el proceso de urbanización del mundo. En grandes ciudades con 30 millones de personas, 40 millones, en los que con un incremento de la renta per cápita se homogenizan también las cosas buenas y las malas. Y una de las cosas que se homogeniza es el consumo de carne. China ha pasado de consumir poco más de 10 kilos por persona y año, estoy hablando del mix de pollo, ave, porcino, vacuno, a casi 60, y producir 1 kilo de carne pues supone entre 10.000 y 15.000 litros de agua, entre 1.000 y 3.000 kilos de semillas. Claro, si vamos a ser más población, vamos a consumir más carne, hay que tener tierras para producir todas esas semillas, hay que tener agua potable para consumir todo eso y el planeta no lo tiene. Y además tenemos el cambio climático, que es el otro gran reto, ¿no? Somos un sector, en general el sector de la alimentación, que toda la cadena pues, produce y se estima en torno a un 1/3 de lo que se produce termina en desperdicio y cada kilo de alimento que va a la basura o que se desperdicia al final son gases de efecto invernadero que ha costado producirlo. Hay que, lógicamente, conseguir una reducción de los gases de efecto invernadero y el sector pues, tiene un gran reto, tiene que transformarse para minimizar menos, ¿no? Los impactos que genera. Al final esos cambios estaban ahí. La pandemia, por un lado, ha provocado el foco en la recuperación económica y se ha puesto el foco, además, la Unión Europea lo ha establecido así en lo que se denomina los fondos Next Generation con un fin, que es, ¿no?, la recuperación en verde o de alguna manera con la reducción de los gases de efecto invernadero. Se hablaba antes de un 30% y la presidenta von der Leyen puso el 55%. Y claro, la pregunta es eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos en tan corto plazo de tiempo? Pues eso implica que hay que producir de manera diferente. No valen los métodos tradicionales de grandes consumos de agua, grandes usos de fertilizantes, utilizar muchos pesticidas cuando a veces no son necesarios.
un mundo, como además estamos hablando, que es urbano, que es más población, además es un mundo lleno de obesos, contrariamente a lo que pensamos, pues la obesidad sigue creciendo en el mundo. Entonces, hay que trabajar además también trabajando en producción de alimentos más saludables e incorporar todo eso en la dieta desde la juventud. Entonces, estos 3 grandes retos son los grandes retos que nos habíamos marcado. Retos estructurales que ya estaban ahí, no, el COVID no los ha cambiado, los ha acelerado en algún caso. Y eso es el foco que hemos puesto en la exposición de empresas y centros tecnológicos y universidades que muestren los desarrollos que tiene la tecnología para la sostenibilidad, para la alimentación saludable, una alimentación, una nutrición de precisión, una alimentación personalizada, y la digitalización como algo transversal, que la digitalización no es un fin en sí mismo, al final es una palanca pues para conocer el comportamiento del consumidor, conocer su dieta, conocer muchos datos y a partir de ahí poder ofrecer una solución mejor, ¿no? O es una base de conocimiento para saber cuál es la logística de distribución y reducir las emisiones de gasto de efecto invernadero. Entonces, alimentación saludable, sostenibilidad y digitalización son los 3 grandes retos que tiene el sector y en los que se va a hablar y se va a discutir y se va a analizar y a ver proyectos de lo que se puede ser ese futuro, pero que ya es una realidad. Yo he hablado estos meses con empresas y me han comentado que lo que es toda la parte de digitalización, que es verdad que en el sector ya estaba muy implementado, pero dado la pandemia se han tenido que acelerar. Y proyectos que me contaban que a lo mejor llevaban un retraso, a lo mejor de un par de años, en estos meses se han acelerado. Es por eso lo importante de poder contar con un evento centrado en la digitalización del sector agroalimentario. Claro, sí, es una de las prioridades de corto plazo. La sostenibilidad, las 3 lo son, pero la digitalización es algo que quizás, por el salto cualitativo que hemos dado todas las personas, porque al final a través de un móvil que llevamos un ordenador tenemos acceso a la información, personalizamos prácticamente todo, es decir, la plataforma de televisión que vemos, el tipo de viajes que me gusta hacer y esa tracción que ha sufrido la sociedad en general a través de la digitalización es tractora también la cadena de valor de la alimentación. Por 2 motivos. Por lo que supone la capacidad de incidir de los consumidores en su acto de compra, exigiendo marcas más responsables, exigiendo una serie de características que ponemos en valor ahora más que antes. Por la aparición cada vez que hay más de aplicaciones que hacen recomendaciones personalizadas sobre compras, sobre dietas y demás. Y la propia industria porque es una manera de mejorar su eficiencia. Se ha dado cuenta que en estos momentos de la pandemia en los que se rompieron las cadenas de suministro, aquellas empresas que estaban digitalizadas pues podían mantener esas conexiones, podían seguir haciendo de alguna manera esos controles de calidad online, podían seguir definiendo las especificaciones y conectándose las empresas unas con otras de manera que las cadenas no se rompían, ¿no? Entonces ha habido, lógicamente, un proceso de aceleración en las personas en general y, lógicamente, eso ha traccionado a las distintas cadenas de valor y la alimentación no era una excepción. Ha habido empresas que, lógicamente, estaban ya muy digitalizadas, como señalas, que tenían todos sus procesos de conexión con el consumidor, con la cadena de suministro, dentro de la propia fábrica, sus procesos bastante automatizados con captura en tiempo real de datos y toma de decisiones, pero otras no, otras seguían trabajando en hojas Excel, incluso algunas pues ni tan siquiera en eso. Entonces, todo este arrastre desde la propia distribución, reaccionando a la empresa y a las cadenas de suministro es lo que ha sido una de las prioridades que estos últimos meses ha sido casi un poco lo que ha quitado el sueño a muchos productores y a muchos empresarios y en los próximos meses lo va a seguir siendo. Uno de los puntos fuertes será el Bilbao Foodtex. ¿Cuáles serán los principales temas que se abordarán en él? Pues mira, en relación con el tema de la digitalización se va a hablar de lo que se llama el Smart Farming o el Smart Fishing, es decir, que es tecnologías muy vinculadas a la sensorización, a la existencia de sensores que nos pueden permitir a un agricultor en tiempo real conocer pues vamos a decir, sus hectáreas en las que puede estar cultivando distintos tipos de productos, pues el nivel de humedad que tiene el suelo, si es necesario regar o no regar, el nivel de alguna manera de nutrientes que tiene el suelo para decidir si hay que añadir fertilizantes o no, o incluso la combinación con la inteligencia artificial para poder predecir si hay un riesgo de una plaga y poder tratarla preventivamente, ¿no? Y si no lo hay, no utilizar pesticidas, ¿no? Eso es el Smart Farming. También lo podemos llevar de la misma manera al control de los animales o en acuicultura, pues para saber si los peces tienen estrés, si conviene alimentarlos o no, o si el agua está
contaminada y hay que hacer procesos de depuración que mejore la supervivencia. El smart farming y el smart fishing también van en temas de poder dar a los buques pesqueros recomendaciones de dónde pueden ir a buscar las especies pesqueras que son objeto de la pesca, consiguiendo las capturas que tienen autorizadas, pero con el mínimo coste y la mínima emisión de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de conectar la cadena de suministro, es decir, cómo una empresa que es analógica la puedes transformar en digital. Estamos hablando de hacerlo, pero resulta que luego una empresa tiene motores eléctricos, tiene cuadros eléctricos que no son analógicos. Entonces, ¿cómo eso lo podemos transformar en digital para que esos motores, esos cuadros eléctricos se comuniquen con otras máquinas y puedan seguir utilizándolos sin tener que quitarlos y poner unos nuevos, ¿no? Estamos hablando también de cómo podemos conocer el comportamiento del consumidor, cómo reacciona el consumidor delante de un lineal en función de que diseñamos la categoría de un producto y en función de herramientas de neuromarketing, conocer qué preferimos, qué elegimos y qué es lo que nos motiva a la hora de la decisión de compra. Todo eso forma parte de lo que vamos a ver en temas expositivos y también en ponencias. Y en el tema de la sostenibilidad tiene que ver pues, con, lógicamente, cómo vamos camino del residuo cero, ¿no? Cómo podemos valorizar los subproductos, cómo podemos ahorrar agua, energía, el ecodiseño del packaging, cómo podemos reducir el uso de plástico, cómo podemos de alguna manera también buscar nuevas biotecnologías, nuevas tecnologías que nos ayuden a producir fuentes de proteínas que son más sostenibles, proteínas de insectos o proteínas producidas en bioreactores o proteínas de hongos, ¿no? Es decir, cómo podemos llevar a la cadena alimentaria nuevas fuentes de proteínas que requieren o no requieren tierra o no requieren tanta agua, pero que pueden seguir alimentando a las personas o a la propia cadena de suministro. Es decir, podemos alimentar a los peces con fuentes de proteínas de insectos sin tener que matar peces para alimentar peces, ¿no? Lógicamente es un reto muy grande, ¿no? Es un reto muy grande porque también en la propia sostenibilidad está el propio etiquetado de los productos, ¿no? Cómo los consumidores diferenciamos unos productos de otros. ¿Cuál sabemos que detrás de él hay una huella ecológica que es la mínima posible? Y hay gente que está muy motivada, más allá de la crisis económica que ha polarizado al consumidor. Hay una serie de valores que los consumidores han puesto también más de manifiesto, ¿no? El concepto de la cercanía, la sostenibilidad, es algo que se está pidiendo a las marcas, ¿no? Y, por supuesto, la salud que también con el COVID la hemos puesto una vez más delante de casi todas las cosas, pues lógicamente la evolución de las ómicas, de las tecnologías ómicas que nos permiten avanzar hacia la nutrición personalizada, los nuevos enfoques hacia el ahorro vamos a decir, de ingredientes que no aportan nada en clave de salud, pero que la industria los ha ido utilizando y están mejorando ahora las recetas para ofrecer soluciones más saludables, son las cosas que vamos a ver en estos días en Bilbao. La verdad que nosotros estamos deseosos de llegar allí para ver en la exposición todos los avances tecnológicos. Sabemos que son muchos. Pero también dentro de esos días, ¿no?, que estaremos allí, va a haber la entrega de los premios a la innovación. Sí. ¿Nos puedes adelantar cómo ha sido un poco la participación? Sí. Mira, hemos querido incentivar al final la innovación está siendo un poco la clave de la transformación de todos los sectores y por supuesto. Entonces, hay empresas que llevan una larga trayectoria, que están innovando. Entonces, hemos querido reconocer a aquellas empresas que presentaran libremente su candidatura en varios conceptos, lógicamente al proyecto Más Innovación, en esos tres ejes que estamos hablando, ¿no? El proyecto, de alguna manera, que es más innovador en criterios de sostenibilidad y de transformación y lucha, por alguna manera, por procesos más eficientes y más sostenibles. Otro que tiene que ver con la solución de IT, de tecnologías digitales y la automatización y robotización. Y a la solución más innovadora en desarrollo de alimentos saludables. Y luego hay otro que tiene que ver con el tema de las startups, la startup más innovadora. Se han presentado, no te puedo decir el número de candidaturas, pero cerca de un centenar de candidaturas, desglosadas por cada uno. Es decir, ha habido alguna empresa que se ha podido presentar a 2 categorías, pero bueno, hay distintas categorías. Quizás las mayor número de proyectos lo hemos tenido en startups, es donde más proyectos había. Ha habido realmente startups muy interesantes. Y no ha salido a propósito, pero realmente han elegido 3 finalistas que se les dará. Hay un jurado internacional que les va a valorar la próxima semana en Bilbao, y se ha salido una empresa que tiene que ver con tema de sostenibilidad y salud del suelo, para producir, desde un punto de vista, alimentos seguros.
Ha salido una empresa que tiene que ver con temas de salud vinculada a la alimentación, al desarrollo de productos interesantes nanocapsulados para hacer que los ingredientes lleguen, los nutrientes lleguen y sean utilizados desde un punto de vista metabólico con máximo rendimiento. Y hay una empresa que tiene que ver con la digitalización de un tema de trazabilidad digital y vincular al consumidor con el productor, con cosas interesantes. Entonces, nos ha sorprendido incluso que en esta época de pandemia en la que la gente no estamos por movernos o por hacer, bueno, pues hemos recibido muchas candidaturas. La verdad que yo creo que es agradecer, ¿no? Justo un poco lo que estás comentando, que justo en estos meses hayan podido salir nuevos proyectos y que se hayan podido presentar nuevas candidaturas y nuevas startups, ¿no? Que es un poco lo que está ahora mismo haciendo que el sector también evolucione. ¿Algún punto o alguna actividad más que haya que destacar del Congreso? Bueno, mira, hemos también promovido que a nivel político que las distintas consejerías y gobiernos regionales, porque al final como estamos estructurados en España, las competencias están en las comunidades autónomas, aunque existe el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o el Ministerio de Industria, la implementación termina llegando a las empresas a través de las comunidades autónomas. Hemos invitado a consejeros de consejeras de comunidades autónomas a que vengan, a que cuenten sus políticas, cómo están desarrollando el sector. Hemos invitado también a regiones europeas. Aquí nos estamos encontrando con el problema de que algunos querrían venir y están teniendo problemas. Harán intervenciones vía virtual. Pero hay una mañana que vamos a dedicar a que las instituciones presenten sus programas de apoyo al sector desde un punto de vista de hacerlo más innovador y cómo estas necesidades que tienen el concepto de la digitalización o la sostenibilidad o la alimentación saludable se están desarrollando para hacer un sector que además el propio Ministerio con el ICES está apostando por el Food Tech Nation, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer que España, el País Vasco, Euskadi en general, bueno, pues, y Bilbao, que en este caso lo que pretendemos, bueno, pues sean un punto de referencia en algo que bueno, pues que podemos decir con orgullo pues que tenemos capacidades, tenemos un ecosistema puntero. Hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes en el mundo, pero aquí también, y de ello tenemos que sentirnos orgullosos. Y ya un poco para finalizar, yo cuando vi el Congreso tenía muy claro que iba a asistir, pero alguien que lo esté viendo ahora, ¿qué mensaje le podrías dar para que pueda asistir tanto presencial como virtualmente al Congreso? La mayoría de la gente que nosotros queremos que venga son empresas que tienen que ver con profesionales que tienen que ver con el sector de la alimentación. Y no estoy hablando solo de empresas alimentarias. En este caso sois vosotros como una revista especializada en el sector, pero hay empresas de tecnología, hay universidades, hay centros de formación. Es decir, que hay todo el mundo en relación con la alimentación, es un sector estratégico. Y yo os diría que los profesionales que quieran estar al día de lo que está pasando en el mundo, de lo que se está promoviendo por parte de la oferta tecnológica en cuanto a soluciones que a veces uno nos pensamos que no existen y existen. Y el debate de las ideas de qué proyectos están haciendo, impulsando las empresas, qué proyectos están desarrollando las empresas como buenos ejemplos de sostenibilidad o digitalización. Es decir, los ponentes son básicamente gente de empresas. Aquí tenemos a las grandes empresas y a pequeñas empresas, es decir, hay grandes y pequeñas, que están contando casos de éxito de cómo se están transformando, cómo están adoptando las tecnologías, cómo están digitalizando parte de sus procesos, cómo están consiguiendo ahorros, cómo están desarrollando proyectos de sostenibilidad o valorización, o empresas que están trabajando ya en temas de soluciones más saludables. Entonces, yo creo que si alguien quiere estar al día de lo que se está moviendo, vamos a decir, de lo que se está cociendo, nunca mejor dicho, pues es el sitio donde estar. Y además hemos planteado que hay que hacerlo todos los años, porque se están produciendo tantos cambios tan interesantes y tan rápidos que dejarlo en vía anual nos perderíamos una parte muy importante. Por eso estamos ya trabajando la edición del 2022, que la estamos viendo ya. Antes me preguntabas cómo llevamos esto. Yo ya casi estoy pensando del año que viene, porque esto ya poco margen tenemos, ¿no? de hacer cambios, porque ya está todo más o menos cerrado, ¿no? Y el año que viene estoy seguro que será también apasionante. Entonces, el que no pueda venir este año por temas de limitaciones, por desplazamientos, de pandemia, espero que el año que viene estemos todos mejor y que el año que viene esté. Y el que no pueda, y bueno, pues abriremos para que presencialmente, bueno, pues son 3 días muy intensos con muchas cosas, pero que elija aquello que más le interese y que, bueno, que yo creo que seguro que hay algo de lo que ofrece el programa que le va a resultar de interés sí o sí, porque se tocan tantos temas que es una de las cosas que también queríamos conseguir, ¿no? Hasta ahora
pues a veces hacíamos un webinar o un seminario muy especializado en un tema, ¿no? Bueno, aquí queremos que se traten todos los temas que una empresa puede necesitar, ¿eh? Entonces, sería difícil encontrar algo que no te interese, que no te gustara. Es decir, no encontrar lo que te guste, sino algo, creo que va a haber tantas cosas que va a ser complicado no elegir, ¿no? Muy bien, Rogelio Pozo, CEO de APTI y director del congreso, ese congreso que empieza en poco más de una semana en Bilbao, ese congreso mundial. Estamos todos deseosos de poder estar allí y poder contar todo lo que va a pasar en esos días. Muchas gracias.